Cleopatra, la última reina de Egipto, no solo es recordada por su belleza o su romance con los poderosos de Roma, sino por ser una de las mentes más astutas de su época. Envuelta en misterio y gloria, su figura encantaba, al mismo tiempo que despertaba miedo y respeto. Imaginarla, en su palacio, planeando estrategias para mantener el trono y posiblemente custodiando un tesoro inimaginable, es como abrir un portal al enigma de la historia. ¿Realmente acumuló riquezas que nunca fueron encontradas? Ahora, haz clic en me gusta y suscríbete al canal. Solo te llevará un segundo y nos ayudará mucho. Los rumores sobre el tesoro escondido de la reina impregnan generaciones. Desde los antiguos exploradores hasta los arqueólogos modernos, todos se preguntan, ¿dónde está el oro que habría escondido Cleopatra? Su imperio era vasto y próspero, y su reinado un espectáculo de opulencia y poder. La idea de que estas riquezas podrían estar esperando ser descubiertas infunde aún más una fascinación por Cleopatra y su legado, algo que pocos en la historia han logrado replicar. No es de extrañar que el misterio de la historia de Cleopatra todavía despierte hoy la curiosidad de historiadores y buscadores de tesoros. Cada persona busca, en teorías y documentos antiguos, una pista que pueda conducirle hasta este supuesto tesoro. Pero ¿qué habría llevado a Cleopatra, esta mujer de feroz inteligencia, a ocultar lo que era más valioso para ella? ¿Podría haber sido la inminente derrota de Roma o algo aún más profundo? Cleopatra sigue reinando en la imaginación de los curiosos. Si realmente mantuviera a millones en un lugar secreto, sería como un último toque de ingenio, un enigma de la historia para desafiar el tiempo y llamarnos, casi en un susurro, para descubrir sus secretos. Después de todo, ¿cuántos misterios se esconden aún bajo las eternas arenas de Egipto? En el apogeo de su reinado, Cleopatra gobernó un Egipto próspero y vibrante, un imperio donde la opulencia y el poder estaban moldeados por la riqueza de las tierras del Nilo. Bajo la dinastía ptolemaica, Egipto se había convertido en un centro de riqueza, cultura y conocimiento, donde exuberantes palacios y grandes templos reflejaban el esplendor de una época. Fue en este escenario que Cleopatra, con su habilidad política, se movió entre alianzas e intrigas, manteniendo al país como una joya rara entre los imperios. Sabía, como pocos, que el oro y el poder iban de la mano. Para Cleopatra, la riqueza no era solo un privilegio, sino un arma estratégica. Con ello, atrajo aliados y compró lealtades en un juego político que involucraba no solo a Egipto, sino también a la poderosa Roma. Pero si bien su palacio brillaba, el contraste con la realidad del pueblo egipcio era sorprendente. No todo el mundo podía disfrutar de esta prosperidad, y esto también se reflejó en la curiosidad de la historia que rodeaba el reinado de Cleopatra. La economía de Egipto se sustentaba en este frágil equilibrio, donde la reina utilizó cada moneda y cada alianza para fortalecer su trono. Cleopatra mantuvo el equilibrio de poder mientras se preocupaba por preservar su linaje, lo que instigó aún más el misterio de la historia de su fortuna. Los tesoros que se acumularon en sus arcas y los obsequios enviados a sus aliados eran signos de una estrategia, no meros lujos. Y así, entre banquetes y alianzas, Cleopatra moldeó el destino de Egipto, preparándose para hacer frente a las amenazas externas e internas. Este juego de poder, que mezclaba lujo y necesidad, abrió el camino a los misterios que rodearían su figura. Al fin y al cabo, esta era de riquezas acabaría dando lugar a preguntas que, hasta el día de hoy, siguen sin respuesta. ¿Dónde está, después de todo, el legado oculto de Cleopatra? Cleopatra era más que una figura fascinante. Era una estratega nata, consciente de que las alianzas eran cruciales para su poder. Y fue con esta visión que se acercó a Julio César, una unión que iba más allá del mero romance. Su relación fue, en realidad, un acuerdo velado donde cada uno apostó su fortuna e influencia al otro,
transformando a la pareja en una de las más poderosas de la historia. Esta relación entre pasión y política fue parte de la curiosidad de la historia, revelando cómo Cleopatra se amoldaba a cada nuevo aliado. Cuando César fue asesinado, Cleopatra rápidamente encontró una nueva pareja en Marco Antonio. Para ella, él no era solo un amor, sino un pilar esencial para garantizar que Egipto siguiera siendo un imperio libre. Los dos, juntos, alimentaron las más variadas leyendas sobre el tesoro egipcio, creando un misterio de la historia que se extendió a lo largo de los siglos. Cleopatra supo jugar este juego con maestría, manipulando rumores y alianzas para consolidar su reinado. Estas alianzas, sin embargo, trajeron consigo numerosos conflictos. Su relación con Marco Antonio los puso en guerra con Octavio, quien veía a la pareja como una amenaza al poder de Roma. Fue una batalla no solo de ejércitos, sino de influencia y ambición, donde Cleopatra usó todo lo que tenía: riquezas, encanto y persuasión para proteger su reino. Esta red de intrigas y traiciones pintó a una Cleopatra que no dudaba en arriesgarlo todo, con tal de poder seguir dictando las reglas del juego. E incluso ante todo esto, nunca abandonó la idea de un Egipto poderoso. Sus alianzas demostraron la inteligencia de una reina que no se dejó dominar, sino que, por el contrario, controló su destino. Sin embargo, cada movimiento que hacía sembraba más misterio sobre su figura. Después de todo, al ocultar riquezas y forjar alianzas, ¿qué planeó realmente Cleopatra para su futuro y el de Egipto? El tesoro perdido de Cleopatra es una de esas leyendas que parece desafiar al tiempo, ganando más fuerza con cada generación. Se dice que la última reina de Egipto poseía una fortuna incalculable, compuesta por oro, joyas y artefactos sagrados, todo ello custodiado con extremo celo. Los rumores sobre esta riqueza oculta se extendieron rápidamente, incluso más allá de las fronteras del imperio egipcio, dando lugar a uno de los mayores misterios de la historia. Pero ¿qué habría llevado a Cleopatra a ocultar tal fortuna si realmente existiera? Historias antiguas hablan de tesoros escondidos en lugares remotos, lejos del alcance de los invasores romanos. Es como si la propia Cleopatra quisiera preservar para la eternidad parte del poder y la gloria que representaba Egipto. Quizás el tesoro fuera un símbolo de resistencia, un intento de la reina de dejar un legado eterno. Los desiertos, templos y tumbas de Egipto se convirtieron en guardianes de este secreto, alimentando la curiosidad por la historia y llevando a los exploradores a arriesgarlo todo en busca de esta fortuna perdida. Exploradores de todos los rincones llegaron a Egipto con la esperanza de descubrir los secretos ocultos del tesoro de Cleopatra. Armados de mapas, manuscritos y teorías, buscaron cuevas y monumentos, dejándose llevar por la promesa de riquezas infinitas. Sin embargo, estas búsquedas revelaron solo un enigma de la historia. Cuanto más buscaban, más profundos eran los misterios. El tesoro de Cleopatra pareció escaparse de las manos humanas, casi como si hubiera sido encantado para permanecer oculto. La fascinación por el tesoro perdido de Cleopatra no disminuye, al contrario, crece con el tiempo. Cada fracaso en encontrarlo plantea nuevas dudas y teorías, como si el misterio mismo alimentara la imaginación de quienes todavía hoy intentan desentrañarlo. Después de todo, ¿qué podría ser este tesoro? ¿Fue real o simplemente una leyenda hábilmente construida para mantener viva la figura de la reina? Mientras tanto, la historia nos lleva al siguiente capítulo de este intrigante enigma. El imperio de Cleopatra enfrentó una creciente amenaza por parte de Roma, que buscaba extender sus dominios. Octavio, el astuto adversario romano, vio a Cleopatra y Marco Antonio como un peligro inaceptable para sus planes de expansión. La guerra era inevitable, y Cleopatra lo sabía. Luchó con todas sus fuerzas,
movilizando su ejército y utilizando su fortuna para financiar la defensa de Egipto. Pero, ante el poder abrumador de Roma, el destino de Cleopatra y su reino ya parecía sellado. La batalla decisiva tuvo lugar en Actium, donde las flotas egipcia y romana se enfrentaron en una feroz lucha. El enfrentamiento fue intenso, pero las fuerzas de Octaviano finalmente prevalecieron, dejando a Cleopatra y Marco Antonio sin otra opción que retirarse. Este momento marcó el comienzo de la caída de Cleopatra, un punto de inflexión en la historia de Egipto. Con la derrota, las esperanzas de un Egipto libre comenzaron a derrumbarse y el enigma de la historia de la reina egipcia tomó la forma de una tragedia inminente. Sabiendo que la derrota era solo cuestión de tiempo, Cleopatra centró su atención en proteger lo que quedaba de su herencia. Los rumores sugieren que escondió sus mayores riquezas, esperando que Roma no saqueara el legado de su familia. ¿Podría haber sido este el punto de partida de la leyenda del tesoro perdido? Quizás, en ese momento, Cleopatra decidió que, si no podía vencer, al menos preservaría la gloria de Egipto a través de su fortuna oculta. La conquista romana no solo significó el fin del reinado de Cleopatra, sino la conclusión de toda una era. Egipto, que alguna vez fue la cuna de una civilización próspera y rica, cayó bajo control extranjero. Pero el misterio de la fortuna de Cleopatra, tan rica como el propio Egipto, se vio fortalecido por esta derrota, sugiriendo que, bajo las ruinas de su caída, podría haberse escondido algo precioso para desafiar el poder romano y el paso de los siglos. Cuando Cleopatra se dio cuenta de que ya no había forma de escapar del dominio romano, decidió que prefería la muerte a la humillación. Así fue como, en un acto final de soberanía, eligió su propio destino, negándose a ser exhibida como trofeo de guerra en Roma. Su suicidio, perpetrado de forma enigmática y rodeado de simbolismo, marcó el fin de una era. La historia registra sus últimas horas como un momento de resistencia y dignidad, algo que resuena como una oda al misterio de la historia. Hay quienes dicen que, antes de morir, Cleopatra organizó un plan para ocultar sus mayores riquezas. Según los informes, ordenó a sus servidores de confianza que escondieran joyas, oro y artefactos en lugares donde los romanos nunca pudieran encontrarlos. Esta teoría está alimentada por la imagen de Cleopatra como una estratega hasta el final, que se ocupaba de que el legado de Egipto permaneciera fuera del alcance de Octavio. Fue su último gesto de poder, una especie de enigma de la historia que quedó atrás. Las circunstancias de su muerte siguen siendo tema de debate. Algunos creen que usó una serpiente, otros que tomó veneno. De una forma u otra, la escena fue cuidadosamente planeada, quizás como una despedida simbólica, donde cada detalle representaba su fuerza y, al mismo tiempo, su vulnerabilidad. Este acto final reforzó su imagen de figura indomable, alguien que nunca se rendiría, transformándolo así en un eterno misterio de la historia. Así, Cleopatra nos dejó un legado que mezcla la tragedia y la fascinación. Su trágico y enigmático final sigue siendo uno de los momentos más decisivos de la historia antigua, pero su muerte abrió espacio para una pregunta persistente. ¿Qué dejó atrás? ¿Será que, además de poder y fama, Cleopatra también legó al mundo un tesoro escondido, una riqueza sellada bajo las arenas de Egipto? El legado de Cleopatra no se limita a su reinado ni a sus famosos romances con César y Marco Antonio. Dejó una huella profunda que trascendió en el tiempo, una influencia que persiste en la cultura y el imaginario popular. Cleopatra era el símbolo de una mujer poderosa, inteligente y estratégica, alguien que supo utilizar su imagen para ganarse respeto e influencia. Su riqueza y poder son temas recurrentes en la curiosidad de la historia, y su figura resurge cada vez que miramos al pasado en busca de inspiración. El misterio de la historia de Cleopatra implica algo más que una posible fortuna escondida.
su legado cultural permanece vivo, ya sea en las artes, la literatura o las representaciones modernas del cine. Sigue siendo vista como una reina que supo utilizar su inteligencia y encanto para moldear el destino de un imperio. Y aunque su Egipto cayó en poder de Roma, la imagen de Cleopatra se hizo más fuerte, como una llama que sigue brillando en las arenas del tiempo. Su vida e influencia han sobrevivido a los milenios, dando forma a la percepción de lo que significa el poder femenino. La idea de una reina que, con o sin tesoro escondido, desafió la política de su tiempo es un enigma de la historia que nos fascina a todos. En sus joyas, templos e historias, Cleopatra dejó fragmentos de su poder, como si cada pieza de su historia contuviera una parte de su espíritu. Hoy en día, pensar en el legado de Cleopatra es imaginar qué más pudo haber dejado oculto. ¿Serían tesoros materiales o el verdadero legado sería su fuerza y determinación, inmortalizadas en la historia? Ciertamente, sus riquezas eran más que simples monedas y piedras preciosas. Se han convertido, sobre todo, en una metáfora del poder duradero, una invitación al próximo misterio que rodea tu vida. La idea del tesoro perdido de Cleopatra permanece en el aire como una historia que nunca desaparece, un enigma que desafía a generaciones. ¿Será real esa fortuna escondida entre las dunas del desierto o en las profundidades de tumbas antiguas? ¿O fue simplemente un mito, una leyenda creada para mantener viva la curiosidad de la historia que rodea a la última reina de Egipto? Esta duda persiste, lo que hace que historiadores y aventureros se pregunten qué pasó realmente con las riquezas de Cleopatra. Hay teorías y evidencia que respaldan ambas posibilidades. Algunos afirman que el tesoro nunca existió y que era simplemente un símbolo de la opulencia del antiguo Egipto. Otros, sin embargo, sostienen que Cleopatra ocultó sus posesiones para que los romanos no se apoderaran de su herencia. De ser así, esta fortuna permanece enterrada a la espera de alguien capaz de desvelar el misterio de la historia que dejó Cleopatra. El impacto de este mito va más allá de Egipto. Este tesoro, real o imaginario, atrae la atención de todo el mundo, generando expediciones, estudios y teorías. Para muchos, la búsqueda tiene menos que ver con el oro en sí y más con la posibilidad de descubrir un antiguo secreto. El misterio de Cleopatra en sí es parte de esa fortuna, un tesoro escondido de historias y acertijos que estimulan nuestra imaginación y dan vida al deseo humano de descubrimiento y aventura. El mito del tesoro perdido de Cleopatra nos deja con una pregunta incómoda que pocos pueden ignorar. ¿Alguien algún día tendrá el privilegio de desbloquear este secreto? ¿O quizás el verdadero tesoro esté en la búsqueda misma, en las historias y misterios que nacen y renacen con cada nuevo intento por encontrar el patrimonio oculto de una de las figuras más fascinantes de la historia? Desde los primeros informes sobre la fortuna oculta de Cleopatra, exploradores de todo el mundo se han aventurado a Egipto con la esperanza de encontrar la legendaria riqueza de la reina. Entre mapas antiguos y teorías audaces, estos primeros aventureros caminaron por las arenas del desierto, recorriendo cuevas y ruinas en busca de alguna pista. Cada excavación reveló nuevos misterios de la historia, pero el tesoro permaneció fuera de su alcance, como si hubiera una fuerza invisible protegiéndolo. Las historias y los secretos de estos exploradores todavía resuenan en las salas de bibliotecas y museos. Muchos relataron visiones y presagios durante sus viajes, como si el propio Egipto enviara señales para proteger el tesoro de Cleopatra. Algunos regresaron con pequeños descubrimientos, como artefactos e inscripciones, pero nada que demostrara la existencia de una gran fortuna. La curiosidad por la historia los guió, pero al mismo tiempo les dejó más preguntas que respuestas. A lo largo de los años, otros se han inspirado en estas primeras expediciones, creyendo que el tesoro de Cleopatra podría estar escondido en un lugar
donde solo los más dedicados lo encontrarían. La búsqueda se convirtió casi en una obsesión para muchos, y los relatos de estos exploradores aún hoy despiertan la fascinación de arqueólogos y aventureros. Cada pieza encontrada, cada inscripción descifrada, era un nuevo fragmento del enigma de la historia de la reina de Egipto. Así, el misterio sobrevivió a través de los siglos, un enigma que se negó a ser resuelto, casi como si el tiempo mismo guardara el secreto. Y con cada intento fallido, el tesoro de Cleopatra se convirtió en algo más que una riqueza material. Se convirtió en un símbolo, una promesa de que Egipto todavía guarda, en su corazón, secretos que pocos se atreven a descubrir. Alejandría, con sus calles vibrantes y su gran arquitectura, era el corazón cultural de Egipto, y su biblioteca, el verdadero orgullo de Cleopatra. Allí se guardaban secretos y conocimientos, como tesoros invisibles que podían cambiar el mundo. Muchos creen que Cleopatra, al darse cuenta de la inminente decadencia de su reino, utilizó la biblioteca para esconder parte de su fortuna. La curiosidad de la historia señala esta idea como una de las más fascinantes, sugiriendo que conocimiento y riqueza se mezclaban en los pasillos de aquel lugar sagrado. La biblioteca no era solo un espacio para libros y pergaminos, era un centro de poder y misterio. Dicen que Cleopatra entendió el valor del conocimiento, y por ello vio la biblioteca como un escondite ideal para algo tan valioso. Algunos historiadores teorizan que entre los escritos y artefactos es posible que se hayan escondido objetos preciosos, mezclados con el conocimiento que ella tanto apreciaba. Este enigma de la historia persiste. ¿Estaba escondido el verdadero tesoro de Cleopatra entre los pasillos de la legendaria biblioteca? Cuando la biblioteca fue destruida, gran parte de la historia antigua de Egipto se perdió. Pero la idea de que entre las cenizas aún pueda quedar algo dejado por Cleopatra es irresistible. Este es un misterio que atrae hasta el día de hoy a historiadores y arqueólogos que buscan pistas sobre lo que estaba escondido. Cada fragmento que queda nos lleva a preguntarnos, ¿la biblioteca solo almacena conocimientos antiguos? ¿O también contiene la fortuna de una reina que no quiso ver su herencia en manos de Roma? La imagen de Alejandría, vibrante y misteriosa, resuena en nuestra mente como símbolo de secretos eternos. Si realmente existe un tesoro escondido, Alejandría es sin duda uno de los lugares donde esta búsqueda tiene más sentido. Pero, ¿alguien podrá alguna vez encontrar lo que Cleopatra, con tanta astucia, pudo haber guardado entre los conocimientos perdidos de esa biblioteca mítica? La cuestión del lugar de descanso final de Cleopatra es uno de los grandes enigmas de la historia. Se cree que fue enterrada junto a Marco Antonio en una tumba majestuosa que igualaría el poder y la gloria de su reinado. Pero hasta el día de hoy, esta tumba sigue siendo desconocida, como si el destino de la reina hubiera sido cuidadosamente escondido bajo las arenas de Egipto. Para muchos, el misterio de la ubicación de la tumba y el secreto de un posible tesoro están intrínsecamente ligados. Las expediciones arqueológicas continúan explorando Egipto en busca de pistas que puedan indicar la ubicación de esta tumba perdida. Algunos historiadores sugieren que está enterrada en las cercanías de Alejandría, mientras que otros creen que Cleopatra eligió un lugar lejano, fuera del alcance de los invasores romanos. La curiosidad de la historia nos lleva a pensar que, junto al cuerpo de Cleopatra, es posible que se guarden artefactos y riquezas, como último gesto de resistencia contra quienes derrotaron su imperio. Las excavaciones modernas, equipadas con tecnología de punta, han revelado algunas pistas, pero ninguna de ellas ha demostrado ser la ubicación definitiva de Cleopatra. Es como si la propia naturaleza protegiera a la reina, ocultando su tumba a los ojos humanos. Cada descubrimiento que no revela la tumba no hace más que aumentar la fascinación, como si el propio Egipto prefiriera guardar para sí el secreto de su último gran soberano. El misterio no se trata solo de la ubicación,
Se trata de qué más podría estar escondido junto a Cleopatra. Y así, la búsqueda de la tumba de Cleopatra continúa, llena de esperanza e incertidumbre. ¿Será este el último misterio que la reina dejó a la humanidad? Si alguien alguna vez lo encuentra, es probable que encuentre no solo una tumba, sino una pieza perdida de una historia rica y enigmática que Cleopatra de alguna manera parece seguir controlando, incluso después de tantos siglos. Cleopatra no gobernó sola. Tenía una red de aliados en los que confiaba casi por completo. Entre estos aliados se encontraban leales consejeros, sirvientes y generales que formaban parte de su círculo íntimo. Se dice que estos pocos elegidos fueron esenciales en los últimos días de Cleopatra, ayudándola a proteger sus secretos más profundos, incluido el posible ocultamiento de su tesoro. La curiosidad de la historia nos lleva a creer que, quizás, sin ellos, este tesoro nunca se habría convertido en un enigma tan perdurable. Estos aliados eran figuras enigmáticas de las que se sabe poco, pero cuyo papel es ampliamente debatido. ¿Habrían ayudado a ocultar riqueza? Quizás habían recibido instrucciones precisas de esparcir joyas y oro en lugares estratégicos, donde ningún romano se atrevería a mirar. Para Cleopatra, la lealtad de estos hombres y mujeres fue uno de sus recursos más valiosos, y parecen haber sido una pieza fundamental en el plan para preservar lo que construyó, incluso ante la amenaza de Roma. Algunos estudiosos creen que estos aliados llevaron los secretos a la tumba, prefiriendo desaparecer con la certeza de que el tesoro de Cleopatra permanecería intacto. Eran guardianes silenciosos de una historia que nunca fue contada, o Cleopatra les ordenó dejar señales ocultas para que, algún día, alguien de confianza pudiera recuperar lo que era suyo. Esta es una pregunta que nos hace reflexionar sobre hasta dónde llegaría una reina para proteger lo que ama, y así, el misterio se profundiza. Al pensar en los aliados de Cleopatra, surgen nuevas preguntas. ¿Qué otras instrucciones habrían recibido? ¿Y cuántos de ellos conocían realmente la magnitud de este secreto? Si alguna vez descubrimos el paradero del tesoro, tal vez encontremos las respuestas que tan bien escondieron, incluso a la sombra del poder romano. ¿Qué conformaría el tesoro legendario de Cleopatra? Los historiadores y arqueólogos intentan imaginar los detalles. ¿Fue una fortuna hecha de oro puro, joyas magníficas y artefactos raros? La riqueza de Cleopatra era mucho más que monedas y piedras preciosas. Era un símbolo del poder y la herencia de Egipto. Entre los elementos que pudieron haber estado escondidos, se cree que se encuentran collares de esmeraldas, pulseras de oro y artefactos sagrados que pertenecieron a la dinastía tolemaica. Una riqueza no solo material, sino también llena de significado cultural y religioso. Algunos relatos indican que Cleopatra poseía objetos de invaluable valor, piezas únicas que portaban símbolos de los dioses egipcios y detalles finamente trabajados por artesanos de la época. Estas joyas y artefactos eran más que simples riquezas. Eran representaciones del poder divino que ella encarnaba. Para la reina, cada objeto era quizás una parte de la historia egipcia, una conexión con sus antepasados y un arma contra el dominio extranjero. El misterio de la historia se profundiza a medida que intentamos visualizar lo que podría esconderse entre estos tesoros. Cleopatra probablemente sabía que estos artículos tenían un valor más allá de lo que podían representar el oro y las piedras preciosas. Este tesoro, entonces, sería una especie de herencia secreta, destinada a perdurar como recordatorio del poder egipcio. ¿Podría haber escondido estos artefactos no para usarlos, sino para preservarlos? El enigma de la historia nos hace preguntarnos si Cleopatra vio su tesoro como una cápsula del tiempo, diseñada para mantener viva la gloria de Egipto incluso después de su caída. Cada pieza de este tesoro perdido podría contar una historia. Quizás, algún día, cuando se encuentre este tesoro,
veamos de primera mano lo que Cleopatra consideraba digno de proteger. Hasta entonces, la idea de esta colección secreta, escondida en las arenas del desierto o en las profundidades de una tumba, sigue fascinando y recordándonos el poder perdurable de una reina que sabía que su historia viviría para siempre. Cleopatra no solo gobernó con inteligencia política, también tenía un profundo conocimiento de las tradiciones místicas y religiosas de Egipto. Era una devota de las deidades egipcias y sabía que, para garantizar la protección de su patrimonio, necesitaría algo más que estrategias militares. Dicen que Cleopatra se rodeó de místicos, sacerdotes y consejeros espirituales, personas que la guiaron en rituales sagrados capaces de proteger las riquezas. El misterio de la historia de Cleopatra se extiende a estos encantamientos, como si su fortuna estuviera oculta por una capa invisible de magia. Para muchos, el tesoro de la reina estaría custodiado no solo por muros de piedra, sino también por hechizos y amuletos sagrados, lanzados para protegerse de los intrusos. Cleopatra entendió el poder de los amuletos, como el ojo de Horus y el escarabajo, que simbolizaban la protección divina. Hay quienes creen que ella aplicó estos amuletos a su propio tesoro, creando una barrera espiritual, casi imposible de romper. Este enigma de la historia se suma a la fascinación por el tesoro, que parece estar protegido por el mundo espiritual del propio antiguo Egipto. Los informes sobre el uso de la magia egipcia son antiguos e involucran rituales que combinan poder y espiritualidad. Cleopatra, al ser una estratega política y espiritual, se habría preparado en caso de su caída, lanzando hechizos para garantizar que su riqueza permaneciera intacta. Estos rituales formaban parte de una cultura antigua, donde los faraones creían que la protección divina era tan importante como la fuerza militar. El misterio de la historia se entrelaza entonces con la magia, transformando la búsqueda de su tesoro en una aventura espiritual. Y por eso, mientras exploradores y arqueólogos buscan la fortuna de la reina, muchos se preguntan si están preparados para lidiar con algo más allá de lo material. ¿Es el tesoro de Cleopatra un desafío que requiere no solo coraje, sino también respeto por las fuerzas que ha convocado? Este misterio persiste, dejándonos con una certeza: encontrar el tesoro, si realmente está protegido por magia, será más que un logro. Será una prueba de comprensión del antiguo Egipto. La búsqueda del tesoro de Cleopatra ha cobrado nuevo impulso con la tecnología moderna. Hoy en día, arqueólogos y exploradores dependen de herramientas de alta precisión, como radares de penetración terrestre y sensores que identifican cavidades ocultas, con la esperanza de descubrir lo que siglos de búsqueda no han logrado. Estas tecnologías permiten una exploración más profunda y cuidadosa, dando vida a un misterio de la historia que parecía inalcanzable. Es como si, por fin, estuviéramos más cerca de tocar el pasado, de descubrir lo que Cleopatra se esforzó tanto en ocultar. Entre los descubrimientos recientes, las excavaciones en zonas cercanas a Alejandría han sacado a la luz fragmentos de una historia que parecía perdida. Utilizando drones y mapas tridimensionales, los investigadores pueden analizar el terreno sin causar daños, explorando capas ocultas con una precisión antes inimaginable. Estas herramientas son como ojos que ven a través de las arenas del tiempo, generando teorías sobre dónde podría estar enterrado el tesoro. Cada avance es una chispa de esperanza para quienes buscan resolver este enigma de la historia. Sin embargo, a pesar de estas innovaciones, el tesoro de Cleopatra sigue eludiendo los esfuerzos humanos. Como si existiera una fuerza invisible que aún lo protege, el misterio resiste, aumentando la fascinación y obsesión de quienes dedican su vida a esta búsqueda. Pero con cada fracaso surgen nuevas pistas, por lo que la historia se reescribe, pieza por pieza. Después de todo, la tecnología hace que esta búsqueda sea menos una cuestión de suerte y más una cuestión de tiempo,
hasta que finalmente se revelen las respuestas. Y así, a medida que avanza la tecnología, la búsqueda del tesoro de Cleopatra se convierte en una carrera entre el presente y el pasado. ¿Podrá la ciencia algún día descifrar el misterio que ni siquiera el propio tiempo ha podido borrar? Con cada nuevo descubrimiento la curiosidad aumenta, dejando claro que, aun con todos los avances, aún quedan secretos del antiguo Egipto que se resisten a ser encontrados. Alejandría, ciudad bañada por el Mediterráneo, guarda secretos tanto en tierra como en lo profundo de sus aguas. Muchos creen que el tesoro de Cleopatra podría estar escondido en algún lugar bajo el agua, arrastrado por el tiempo y la erosión, como si el mar hubiera decidido preservar las riquezas de la reina. Las expediciones submarinas se aventuran cada vez más profundamente, explorando ruinas y cuevas sumergidas, tratando de desentrañar un misterio de la historia que parece esconderse bajo las olas, protegido por el propio mar. Equipados con submarinos y cámaras submarinas, los arqueólogos modernos investigan el fondo marino en busca de signos de artefactos, monedas y reliquias. Muchos creen que la furia de los siglos, a través de terremotos y maremotos, puede haber enterrado partes de Alejandría y, con ellas, el tesoro de Cleopatra. Cada trozo de piedra, cada estatua que emerge de las aguas, es como un fragmento de una historia antigua, custodiada por el mar, que desde hace tiempo se ha convertido en cómplice de los secretos de la reina. La posibilidad de que Cleopatra de alguna manera planeara esconder parte de su fortuna en el mar no parece improbable. Egipto siempre ha tenido una conexión mística con el Mediterráneo, y Cleopatra entendió como nadie el poder del mar. Quizás eligió este camino, confiando al océano la tarea de proteger su legado. Las aguas que una vez bañaron el palacio guardan ahora un enigma de la historia, como una corriente invisible que nunca permitirá que la fortuna de Cleopatra se revele fácilmente. Y así, a medida que los buzos descienden hasta el fondo, el misterio continúa empujándonos cada vez más profundamente. Alejandría, con su pasado sumergido y sus leyendas envueltas en mareas, es un recordatorio de que algunos secretos prefieren el silencio del océano. ¿Qué más se esconde bajo esas antiguas aguas? Quizás algún día la respuesta salga a la superficie, trayendo consigo el legado perdido de una reina. En el corazón de Egipto existían profecías que predecían la caída del reino y la decadencia de los dioses. Cleopatra, como soberana e hija de un largo linaje, no quedó inmune a estos presagios. Se cree que asesores y sacerdotes le advirtieron sobre un futuro oscuro en el que el poder egipcio sería absorbido por una fuerza extranjera. Para una reina estratega, estas advertencias no eran simples cuentos, eran señales de que algo grande se avecinaba. El misterio de la historia radica en esta conexión entre las profecías y las acciones que tomó Cleopatra en sus últimos días. Estas predicciones, que hablaban de invasiones y pérdidas, pueden haber influido en sus decisiones de esconder el tesoro y proteger el legado de su familia. Cleopatra sabía que el imperio estaba en riesgo y que las fuerzas romanas no se contentarían con conquistar Egipto. Destruirían todo lo que su dinastía había construido. Así, la reina habría tomado medidas drásticas, viendo el tesoro como una última línea de defensa contra lo inevitable, un símbolo de resistencia que debía conservarse incluso después de su muerte. Los historiadores sugieren que Cleopatra, influenciada por estas profecías, pudo haber transformado su tesoro en una herencia intocable, algo que Roma nunca lograría. Es como si cada joya y artefacto representara una promesa a los dioses egipcios, una petición para que, de alguna manera, su historia sobreviva. El enigma de la historia persiste. ¿Cleopatra realmente habría creído que Egipto necesitaba un secreto oculto, algo que nunca se perdería, incluso si el imperio cayera? Y así, las profecías sobre el fin de Egipto resuenan hasta el día de hoy,
mezcladas con la fascinación por el tesoro perdido. Si Cleopatra realmente actuó para proteger su legado, entonces cada pieza de su tesoro contiene no solo riqueza, sino también una parte de las creencias que mantuvieron unido a Egipto. Y, como todo misterio, este nos lleva a preguntarnos, ¿podría el tesoro ser una forma de desafiar a la propia muerte y a la fuerza del destino? Gran parte de lo que sabemos sobre Cleopatra y su posible tesoro proviene de relatos antiguos, fragmentos de textos que han desafiado el tiempo. Los cronistas de la época registraron detalles sobre la reina, pero muchos de estos escritos han desaparecido, mientras que otros han sobrevivido solo en partes, como piezas de un rompecabezas incompleto. Estos textos mencionan la grandeza de Cleopatra y las riquezas de Egipto, pero también dejan rastros de una historia no contada, lo que sugiere que hubo más de lo que parece. El misterio de la historia se intensifica en estos fragmentos que parecen hablar entre líneas. Algunos autores antiguos describieron a Cleopatra como una mujer sabia y estratégica, capaz de ocultar información vital para proteger lo que más amaba. Estos relatos indican que, antes de la llegada de los romanos, los documentos y cartas eran deliberadamente escondidos o destruidos, como si Cleopatra quisiera borrar partes de su vida que pudieran usarse en su contra. Entre estas acciones se especula que pudo haberse mencionado el tesoro, aunque nunca de forma explícita. Era como si siempre estuviera un paso por delante y mantuviera su riqueza en secreto. Escritos antiguos, conservados por monjes y eruditos a lo largo de los siglos, sugieren que Cleopatra y sus consejeros conocían las consecuencias de la derrota. Muchos historiadores creen que dejó pistas codificadas sobre la ubicación de su tesoro, utilizando símbolos y metáforas comunes en la escritura egipcia. El enigma de la historia se mezcla con estos relatos, como si el tesoro de Cleopatra estuviera escrito entre líneas, en un idioma que pocos podían entender completamente. Estos textos, conservados en bibliotecas y colecciones privadas, solo ofrecen vislumbres de un secreto mayor. Si algún día podemos descifrar todos los mensajes ocultos, tal vez finalmente se complete el rompecabezas del tesoro de Cleopatra. Y hasta entonces, cada vieja página nos hace soñar con el día en que esta historia se cuente íntegramente, revelando el verdadero legado de una reina que supo ocultar sus secretos. Entre los misterios de la historia de Cleopatra, hay uno que despierta especial interés: la idea de que su tesoro puede haber sido encontrado ya, pero que el descubrimiento ha estado oculto. Algunos creen que los gobiernos y las organizaciones de élite conocen el paradero de la fortuna, pero prefieren mantenerlo en secreto. Al fin y al cabo, el valor no solo estaría en la riqueza material, sino en la información y los secretos que habría guardado Cleopatra. Esta teoría de la conspiración nos lleva a preguntarnos, ¿por qué ocultarían algo tan valioso del conocimiento público? Los teóricos afirman que si se revelara la ubicación del tesoro, se descubriría información que podría reescribir partes de la historia egipcia y romana. Serían secretos sobre alianzas, registros de intercambios de poder y detalles sobre la política del antiguo Egipto. Esta posibilidad, para algunos, es motivo suficiente para que el tesoro permanezca intacto y fuera del alcance de miradas indiscretas. La curiosidad de la historia, en este caso, se ve alimentada por la idea de que lo que no se revela puede contener la verdad más profunda. Hay quienes sostienen que influyentes personajes históricos, vinculados al pasado de Roma o Egipto, quedarían desenmascarados si el tesoro saliera a la luz. Los documentos escondidos entre el oro y las joyas de Cleopatra podrían derribar mitos construidos durante siglos. ¿Podría esta información realmente ser tan explosiva? Para los conspiracionistas, la respuesta es clara: sí. Al fin y al cabo, el enigma de la historia se mantiene, según ellos, para proteger intereses que van más allá de la curiosidad o la arqueología. Y así,
La teoría de que el tesoro de Cleopatra se guarda, pero no se olvida, flota en el aire. Este misterio nos recuerda que lo que no sabemos es a menudo tan intrigante como lo que creemos saber. ¿Era el tesoro de Cleopatra un secreto bien guardado por los poderosos? Y si es así, ¿por qué lo siguen ocultando? Puede que este misterio nunca se resuelva, pero nos deja con más preguntas que respuestas. Con los avances tecnológicos y el creciente interés por el tesoro de Cleopatra, los nuevos exploradores están más decididos que nunca a desentrañar este misterio. Misiones arqueológicas internacionales se unen, combinando conocimiento histórico con innovación científica, en busca de cualquier pista que pueda conducir a la fortuna perdida de la reina de Egipto. Cada nueva expedición es una oportunidad para sacar a la luz fragmentos de una historia que, hasta ahora, parecía destinada a permanecer enterrada. El misterio de la historia cobra un impulso renovado con estas exploraciones, que nos dejan ansiosos por lo que podría revelarse. En varias regiones de Egipto, especialmente en las cercanías de Alejandría, se excavan y analizan con precisión nuevas zonas. Utilizando escáneres y drones de alta tecnología, los investigadores pueden mapear ubicaciones que antes eran inaccesibles. Estas modernas herramientas permiten una exploración detallada sin dañar lo que pueda estar oculto, brindando a los arqueólogos la oportunidad de encontrar restos sin comprometer el legado de Cleopatra. Estas misiones son más que simples misiones. Son una carrera contra el tiempo para salvar lo que queda del antiguo Egipto. Estos exploradores saben que se enfrentan a algo que va más allá de lo material. La búsqueda es de una conexión con la historia de Cleopatra, un intento de comprender lo que realmente dejó atrás. Cada excavación, cada descubrimiento, nos acerca a un pasado misterioso e inspirador. Saben que encontrar el tesoro, si existe, no solo les traerá riquezas, sino también respuestas sobre quién era realmente esta reina. El enigma de la historia, entonces, se convierte en algo más que una búsqueda de oro. Es una búsqueda para comprender a uno de los personajes más fascinantes de la historia. Y mientras estas misiones continúan, el mundo observa, esperando que se revele algo grandioso. Con cada nueva generación de exploradores, la esperanza se renueva y el misterio del tesoro de Cleopatra sigue vivo. ¿Estos nuevos métodos finalmente nos llevarán a nuestro destino final? El futuro de la búsqueda aún se está escribiendo, y con él la promesa de que, quizás, algún día, el secreto de Cleopatra finalmente sea revelado. El misterio del tesoro de Cleopatra es un tema que ha trascendido en el tiempo, convirtiéndose en un icono en el imaginario popular. Libros, películas y documentales retratan a la reina egipcia en busca de su fortuna escondida, como si cada producción fuera un intento de descubrir este antiguo secreto. Cleopatra aparece como un personaje que mezcla poder, belleza y misterio, alimentando la curiosidad de la historia a través de las pantallas y las páginas. Es una leyenda que la cultura moderna revisita cada vez que queremos sentir la fascinación de una época lejana. Hollywood, en particular, presentó a Cleopatra como una figura fascinante, envuelta en riquezas y misterios. Las películas la retratan junto a figuras imponentes como César y Marco Antonio, con fastuosos palacios e impresionantes joyas. Estas producciones reflejan el deseo del público por una historia llena de grandeza y misterio. La fortuna de Cleopatra, retratada en la ficción, se convierte en algo más que un simple tesoro. Es un símbolo del poder y la magia del antiguo Egipto, que, incluso después de milenios, sigue cautivando. En la literatura, los autores también se han inspirado en la posibilidad de una fortuna oculta. Los libros históricos y de ficción ahondan en los secretos de Cleopatra, imaginando dónde podrían esconderse sus riquezas. Para los lectores, cada página es un portal al pasado, una invitación a caminar entre templos y desiertos,
intentando vislumbrar lo que Cleopatra habría dejado atrás. El enigma de la historia se desvela en las palabras, como si el tesoro finalmente pudiera ser descubierto por quien se aventura a través de la lectura. El tesoro de Cleopatra, por tanto, vive no solo en las arenas de Egipto, sino también en los corazones de quienes consumen su historia. Las películas y los libros mantienen viva la esperanza de que algún día se resuelva el misterio. Hasta entonces, el imaginario popular sigue buscando respuestas, manteniendo la fascinación por la figura de la reina y la promesa de riqueza que trasciende el tiempo e inspira a generaciones. La idea de tesoros escondidos y riquezas eternas está profundamente arraigada en el imaginario egipcio, y el misterio del tesoro de Cleopatra es uno de los mayores símbolos de este legado. En el antiguo Egipto era común creer en objetos sagrados y riquezas custodiadas, ya que representaban no solo la gloria de sus gobernantes, sino también una conexión directa con los dioses. Este concepto dio forma a la forma en que otras civilizaciones veían a Egipto, creando una fascinación en torno a sus leyendas y mitos. El tesoro de Cleopatra se convirtió entonces en un eslabón más de esta cadena de misterios de la historia egipcia. Cleopatra formaba parte de una tradición que ya asociaba la realeza con una riqueza casi sobrenatural. Los faraones eran vistos como deidades en la tierra, y sus fortunas eran enterradas con ellos para asegurar su viaje al más allá. El posible tesoro de Cleopatra sigue este mismo principio, siendo imaginado como un conjunto de joyas y artefactos imbuidos de poder espiritual. Estos artículos simbolizarían no solo su riqueza, sino también la fuerza y continuidad de un linaje que había gobernado durante generaciones. Cada objeto es una parte del enigma de la historia, un vínculo entre lo humano y lo divino. Estos mitos sobre riquezas ocultas dieron forma a la cultura egipcia y fueron responsables del surgimiento de cuentos populares que abarcaron siglos. Hasta el día de hoy, personas de diferentes partes del mundo asocian Egipto con el misterio y la opulencia. La curiosidad de la historia nos hace volver la mirada hacia estos secretos, como si pudiéramos encontrar en ellos un trozo del alma de Cleopatra. Sus riquezas, reales o imaginarias, representan el poder eterno de Egipto, que aún resuena en las arenas y los templos antiguos. Este mito del tesoro de Cleopatra sigue siendo un símbolo de fascinación, una invitación para quienes quieren acercarse a los secretos de Egipto. ¿Esta historia revelará algún día lo que Cleopatra realmente dejó atrás? Mientras tanto, el misterio sigue vivo y moldea nuestra percepción de una de las civilizaciones más enigmáticas e inspiradoras de la historia. El tesoro de Cleopatra, con sus misterios y eterna fascinación, sigue siendo un secreto egipcio que muchos creen que todavía espera ser descubierto. Si alguna vez se encuentra este tesoro, el impacto cultural, histórico e incluso económico será inmenso. Un descubrimiento así podría reescribir parte de la historia del antiguo Egipto, aportando detalles hasta ahora desconocidos sobre la reina, su reinado y los secretos que mantuvo alejados de los ojos romanos. Cada moneda, cada artefacto revelado llevará consigo no solo valor material, sino también una parte del enigma de la historia que es Cleopatra. Este posible resultado suscita diferentes reacciones. Para algunos, la revelación del tesoro de Cleopatra representaría el fin de un misterio que ha cautivado a la humanidad durante siglos. Para otros, sería solo el comienzo de nuevas preguntas, ya que Egipto siempre ha sido un lugar donde los misterios parecen multiplicarse. La curiosidad de la historia, en este caso, no termina, se renueva, abriendo caminos para nuevas exploraciones y teorías sobre el legado de Cleopatra y lo que aún puede ocultar. El descubrimiento de este tesoro también tendría profundas implicaciones para la arqueología, fomentando el desarrollo de nuevas tecnologías
y métodos de excavación. Se podrían utilizar equipos más precisos, drones e inteligencia artificial para explorar lugares previamente vírgenes en busca de otros secretos egipcios. Este posible avance es una promesa de que el misterio de la historia de Cleopatra podrá resolverse con mayor precisión y respeto a su memoria y cultura. Y mientras esperamos este desenlace, la pregunta permanece: ¿qué más nos dejó Cleopatra, además de una historia llena de poder y enigma? Quizás nunca lo sepamos todo, o quizás, cuando llegue el momento adecuado, Egipto revele sus secretos con la misma gracia silenciosa que han mantenido durante milenios. Hasta entonces, cada nueva búsqueda es un paso hacia un descubrimiento que promete marcar nuestra historia para siempre. Cleopatra, la última reina de Egipto, dejó más que un simple legado material. Ella legó al mundo una historia rodeada de misterio y fascinación. Un legado que se extiende a lo largo de los siglos y continúa intrigándonos. Su riqueza, oculta o no, representa el poder y la brillantez de Egipto en su época de gloria. Para muchos, Cleopatra no es solo una figura del pasado. Es un símbolo de inteligencia, poder y seducción. Alguien que supo trascender las limitaciones de su tiempo. El enigma de la historia de Cleopatra es, por tanto, una invitación a seguir explorando y admirando a esta extraordinaria mujer. Su imagen permanece viva en nuestra cultura. Sus logros y misterios inspiran películas, libros y teorías, como si cada generación fuera atraída por su fuerza magnética. Pero, además de riqueza material, Cleopatra nos dejó algo aún más valioso. Un ejemplo de resiliencia y astucia, que nos recuerda que el verdadero poder va más allá del oro y las joyas. La curiosidad por la historia nos lleva a revisitarla, como si, de alguna manera, pudiéramos captar una parte de su esencia y aprender de ella. Hoy, al reflexionar sobre el legado de Cleopatra, nos queda una pregunta: ¿qué importa realmente? ¿Será el tesoro material o la fuerza de una reina que se negó a rendirse, incluso frente a uno de los imperios más grandes del mundo? Cleopatra nos dejó un patrimonio inmaterial, que va más allá de las riquezas físicas y se expresa en la forma en que se la recuerda. Un verdadero enigma de la historia, vivo y que invita a la reflexión. Y así, el nombre de Cleopatra sigue resonando, como un desafío al tiempo, como una promesa de que su verdadero tesoro es la historia misma que construimos a su alrededor. ¿Quién sabe? Algún día Egipto revelará más sobre ella, y con eso, finalmente podremos comprender la magnitud de su legado. Hasta entonces, Cleopatra sigue siendo una reina eterna, protegida por el misterio y la memoria de quienes buscan sus secretos. Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos, podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.